Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios me los bendiga a ustedes, a mis amigos y hermanos que me escuchan y ven por este medio. Bendiciones. Si es que me están viendo y escuchando, es porque Dios ha sido misericordioso con todos ustedes y conmigo también. Yo te pido, mi Señor, de que la palabra que lleve hoy a tu pueblo sea dada con denuedo y con claridad, para que tu pueblo y todos aquellos que nos escuchan la puedan entender. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos, no sé ustedes, mis hermanos, alguna vez ustedes han escuchado la expresión de toma tu cruz y sígueme. Saben, mis hermanos, que en este tiempo, más que nunca, esta expresión, esta declaración de Jesús tiene más resonancia. Esta expresión fue declarada por Jesús a sus discípulos y a todos aquellos que lo seguían en ese tiempo cuando Jesús vino a la tierra. Quiero, mis hermanos, profundizar un poco en lo que esto de llevar tu cruz y sígueme significa. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas. Puede ser una relación tensa entre parejas, donde tienen que soportarse, por decirlo, X o Y razón. Puede significar un trabajo duro. Puede significar una enfermedad física que muchos padecen durante la mayor parte de sus vidas. Y muchas veces muchos con orgullo dicen, con orgullo autocompasivo podemos decir, dicen, esa es mi cruz la que tengo que llevar. Pero lo interpretan como llevar una carga pesada, como símbolo de sacrificio, símbolo de padecimiento, sin esperanza de librarse de tal carga. Muchas veces hasta lo ven como un castigo inmerecido. Pero dichas interpretaciones, mis hermanos y amigos, no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, tome su cruz y sígame. Quiero compartir este versículo donde Jesús hace esta declaración. Se encuentra en Mateo 16, en el versículo 24 y 25. Se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Noten, mis hermanos, que la propuesta de seguir a Jesús viene acompañada de una condición, viene acompañada de una advertencia y acompañada de una promesa. La condición es, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La advertencia es, todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y la promesa es, mas todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, el significado de la cruz era muy diferente al significado que muchas personas le dan en la actualidad. Cuando Jesús llevó su cruz al Gólgota, o al lugar de la calavera, como nos dice en la palabra, para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como un símbolo de una carga que había de llevarse durante toda una vida. Para las personas de ese tiempo, la cruz significaba una cosa y una sola cosa: la muerte
más dolorosa y humillante que una persona podía sufrir en ese tiempo. Ese era el significado de la cruz en ese tiempo. En los días de Jesús, la cruz, hermanos, representaba solamente muertes tortuosas por medio de torturas, puesto que los romanos obligaban a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. El llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución, mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Qué descorazonados y malvados fueron los romanos de ese tiempo. ¿Qué es lo que en la actualidad verdaderamente significa tomar la cruz y negarse a sí mismo para un cristiano? Veamos su significado a la luz de la palabra. Aquí Pablo, aconsejando a los de la iglesia en Galacia, en Gálatas 5, 16 al 18, la palabra de Dios nos dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, les dice Pablo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, les dice Pablo en esta porción de las Escrituras. En pocas palabras, hermanos, significa: no seas más esclavo de tus deseos carnales. No seas más esclavo del pecado. Más bien, les aconseja Pablo, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. En el campo del magnetismo, mis hermanos, hablando aquí mucho atrás cuando fuimos a la escuela, nos enseñaron, ustedes conocen los imanes, ¿verdad? Y el magnetismo es la atracción que existe entre ellos o la repulsión entre ellos. Dos imanes, mis hermanos, con polos iguales, si son de positivos, por decir, hay negativo y positivo. Si son positivos, dos polos iguales se repelen, no se pueden juntar en este campo del magnetismo. Pero si son de polos diferentes, un negativo y un positivo, se atraen y se pegan. Pero esta ley, hermanos, esta ley física es completamente diferente al ámbito o campo espiritual, donde la relación que hay entre la carne y el Espíritu de Dios, ellos no son completamente diferentes, pero ellos no se pueden juntar o fusionar. Ellos se repelen. Son completamente diferentes, porque donde vive el Espíritu de Dios, allí no puede morar el pecado. Y esto, mis hermanos, son los actos que le satisfacen a la carne. Y estos son los actos que son rechazados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay una lista en Gálatas 5:19 al 21. Nos da una lista, mis hermanos, de las cosas abominables de las que Dios aborrece que la humanidad practique o haga. Dice Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Si ustedes, mis hermanos, analizan esta lista que les acabo de leer, se darán cuenta que esos actos abominables al espíritu, tienen que ver con la sexualidad, o sea, con el sexo, con las malas actitudes nuestras y con nuestras debilidades. No en balde la palabra nos dice que el camino al cielo es muy angosto, porque el mundo está lleno de personas que practican lo abominable a Dios. Aquí hay otra lista, mis hermanos, en 1 Corintios 6, 9 y 10, por si acaso alguien solamente lee la lista de Gálatas y no leen esta otra donde menciona otras diferentes. Dice en 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, nos dice Pablo en esta porción de las Escrituras. Así que negarle a nuestra carne a hacer esto, abstenerse de hacer estas cosas, significa llevar nuestra cruz y seguir a Cristo. Humanamente hablando, mis hermanos, los incrédulos tienen un sinfín de razones para alejarse de Dios, para no querer más bien comprometerse con Dios. Son demasiados requisitos. Tú tienes que dejar todas esas cosas que le encantan a la carne. ¿Quién va a querer, hermano, dejar eso cuando estás viviendo en la carne? Estos requisitos, mis hermanos, a cumplir son difíciles para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Y además se añade la incertidumbre que se les viene a la mente a los incrédulos de creer que si será cierto que habrá otra vida después de la muerte. Se preguntarán cómo será. Y ellos se maquinan en sus pensamientos de pensar, a lo mejor se puede gozar en la tierra y de alguna manera podemos también gozar allá en el cielo, si es que existe. Lo piensan muchos incrédulos. Pero, mis hermanos, el problema de la mayoría de la humanidad es el mismo, la incredulidad. El problema que tuvo Tomás, el discípulo de Jesús, ustedes recuerdan de él, que él quería ver antes de creer. Él quería una prueba antes de creer que Jesús había resucitado. Y estos incrédulos quieren una prueba de saber si es que Dios existe. Eso le pasaba a Tomás y eso es lo que le pasa a la mayoría de la humanidad, mis hermanos. Unos creen, pero creen a medias, y otros no creen definitivamente. Pero esta actitud de querer una prueba, eso es lo contrario de tener fe. Esa actitud no le agrada a Dios. Para agradar a Dios tú tienes que venir con fe, creyendo que Él existe, nos dice la palabra. En Juan 20:29 Jesús le dijo, hablando a Tomás, le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús. Durante el ministerio de Jesús en la tierra,
que duró aproximadamente 3 años, de acuerdo a Lucas 3:23, la multitud lo seguía con la creencia distorsionada. La multitud y también los discípulos con una creencia distorsionada que Él era el Mesías, que Él era su Salvador que tanto esperaban. Y les aclaro por qué es que digo creencia distorsionada de ambos, discípulos y otros seguidores. Porque los judíos de ese tiempo, mis hermanos, esperaban que Jesús los librara del régimen opresor del Imperio Romano, a los que estaban, donde estaban siendo sometidos. Y esperaban que Él restaurara el reino israelita tal y como era antes. Pero ellos no comprendían que la salvación de la que Jesús hablaba y de que Él traía era la salvación de sus almas, de sus vidas, de su espíritu después de la muerte. Ellos querían que sus problemas fueran resueltos inmediatamente. Eso es lo que ellos esperaban de Jesús. Pero esta creencia, mis hermanos, no solo lo tenían los seguidores, también los discípulos. En Lucas 19:11, mira, nos dicen, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban, hablando de los apóstoles, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero cuando Jesús, mis hermanos, empezó a enseñar que Él iba a morir a manos de los líderes judíos y de los escribas, su popularidad entre sus seguidores se vino abajo. Y muchos seguidores lo rechazaron. Ya no lo siguieron. Así que las consecuencias, mis hermanos, de seguir a Jesús no es fácil. No fue fácil antes y no es fácil hoy. Si estás falsamente creyendo que Cristo te va a resolver los problemas con un acto de la mano de esta manera. Todo tiene un sacrificio, mis hermanos. Nada es fácil en esta vida. Solo imaginémonos que nuestra mente finita, mis hermanos, no alcanza a comprender lo profundo de este significado, de lo que les leí al principio, donde dice, porque todo el que quiere salvar su vida, cuando dijo Jesús declaró esto y dijo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Tiene sentido eso? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Con esta declaración, mis hermanos, muchas mentes les ocurre como aquellos robots que no entendieron bien el comando, no entendieron bien el mandato de su operador o operadora. Se quedaron en neutro, sin saber qué hacer. Se quedaron, ¿qué hago? Imagínate, muérete para poder salvar tu vida. Hermanos, a simple vista, eso no tiene sentido. Con razón, mis hermanos, hay mucha gente incrédula que cree que nosotros los cristianos estamos locos. Sí, las declaraciones de Jesús, mis hermanos, para muchos en ese tiempo eran absurdas. Y en la actualidad también todavía a muchos que no entienden la palabra, las promesas de Jesús, las promesas de Dios son absurdas. No las pueden creer. Si no veamos, mis hermanos, lo que Nicodemo, ustedes recuerdan, un escriba estudioso de la ley,
¿Cómo le responde a Jesús cuando Jesús le dice que él tenía que nacer de nuevo para poder ser salvo? Mira, en Juan 3:4 nos dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se dan cuenta qué difícil, inclusive para un estudioso de la palabra, eran estas afirmaciones y declaraciones de Jesús? Nadie dijo, mis hermanos, que ser cristiano sería fácil. Imagínense que alguien me diga a mí, hoy en este tiempo, oye, no te vayas a enlodar cuando tú ya estás dentro del lodazal. ¿De qué estás hablando? Diría yo, ya estoy dentro del lodazal. No tiene sentido, ¿verdad? Así de absurdo es para muchos el poder entender, seguir a Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Pero déjame decirte, hermano y amigo que me escuchas, que deja tu cruz y sígueme significa dejar todos los deleites del mundo, todo lo que a nuestra carne le gusta. Es abstenerse de hacer todo lo que le ofende a Dios y le gusta a la carne. Seguir a Jesús no es fácil. A muchos les lleva una vida entera para someterse a la voluntad de Dios. Y a otros los toca y no les cuesta mucho. En poco tiempo están obedeciendo a Dios. Y todo depende de qué tanta fe y qué tan obediente quieres ser tú a la palabra de Dios. Sigue a Jesús. Seguir a Jesús, mis hermanos, es fácil cuando la vida va muy bien. El problema es cuando el verdadero compromiso se ve cuando se revelan las pruebas. Cuando las pruebas vienen a tu vida, entonces ser un cristiano aparentemente ya no es una buena vida, ya no es una buena elección. Si eso te va a causar problemas, ¿para qué vas a seguir a Jesús? Ese es el pensamiento de muchos, por lo cual no quieren someterse a la palabra de Dios. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que lo seguían. En Juan 16:33. El discipulado, mis hermanos, o sea, el seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, de seguir a Cristo, hermanos, todo exige un sacrificio. Jesús jamás ocultó ese costo o ese sacrificio asociado en seguirlo. En Lucas 9:57 al 62 nos da una lista de ejemplos de aquellos que decían querer seguir a Cristo, de seguir a Jesús, pero cuando vieron lo que requería seguirlo, muchos, mis hermanos, desistieron. Veamos, Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que todos fueron reprobados por Jesús. Ninguno cumplía el requisito de seguir a Jesús. En estos versículos, mis hermanos, pudimos ver que hay muchas personas que dicen estar dispuestos a seguir a Jesús, pero al saber las inconveniencias que les causará, se echan atrás. Qué triste se sentirá Jesús al saber que muchos quieren solamente los beneficios de ser un cristiano, sin hacer un solo sacrificio que los haga dignos de ser llamados hijos de Dios y hermanos de Jesús. La acción de toma tu cruz y sígueme puede compararse con un colador. Ustedes conocen los coladores, ¿verdad? El que se usan en las cocinas. Y lo que queda en el colador, después de que se cola algo, serían todos aquellos, mis hermanos, que están en la lista que les leí en Gálatas 5, 19 al 21 y en la lista que está en Primera de Corintios 6, de 9 al 10. Todos aquellos que practican esos actos abominables a Dios, esos son los que se quedan arriba del colador. Y solo unos poquitos están dispuestos a pasar por esos pequeños orificios del colador y de vivir una vida agradable a Dios. Así el número, mi hermano, de verdaderos convertidos se van disminuyendo cada vez más. Seguir a Jesús no es nada fácil. En conclusión, mis hermanos, te hago una pregunta a ti, hermano y amigo que me estás escuchando. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Si esto significa perder a alguno de tus mejores amigos. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si significa perder a tu familia? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si significa que tu reputación se vaya al suelo? ¿Estás dispuesto a seguirlo si significa perder tu trabajo? Inclusive perder tu vida. Sabes, hermano y amigo que me escucha, esto que te estoy diciendo, esta pregunta que te estoy haciendo, no es una exageración. En algunos lugares del mundo, estas consecuencias que te acabo de mencionar ya son una realidad. Pero observa la pregunta. Te pregunto, ¿estás dispuesto? Aclaro, mis hermanos, que seguir a Jesús no significa necesariamente que todas estas cosas que te acabo de mencionar te van a pasar. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar su cruz? Si llega un punto en donde tu vida, en donde te enfrentas a una elección. Jesús, la elección sería entre Jesús o la vida con comodidades que te ofrece el mundo. ¿Qué elegirías? ¿Qué elegirías en una situación así? Esa es la pregunta del millón. Solo si voluntariamente tomas tu cruz, puedes ser llamado discípulo de Jesús. La inversión en tomar tu cruz y seguir a Cristo, mis hermanos, vale la pena. Te digo inversión porque tienes que invertir tiempo para dedicarle a Dios, dedicarle a la palabra. Esa inversión, mis hermanos,
vale la pena. Yo te animo, mi hermanos, que sigas a Jesús. Sabemos que para nosotros los cristianos, hermanos y amigos, la tierra, nuestra vida aquí en la tierra, es el campo de batalla. Es el campo de entrenamiento, donde estamos siendo probados constantemente, día a día. Así que, mi hermano, yo te animo a que no permitas que te descalifiquen. No falles la materia. Dedícate, sé más dedicado a la palabra. Se me viene a la mente, mis hermanos, aquella situación en el salón de clases cuando el maestro al principio del año les dice a sus alumnos: vamos a comenzar el año dándoles un 100% de calificación a todos. Y todos contentos, wow, ya tengo un 100%. Pero la tarea es de mantener esa nota durante todo el año y a ver con cuánto terminas al final del año. Así es que no sé, mis hermanos, ¿qué nota tendremos nosotros ahorita? Después de que nosotros profesamos creer en Jesús, creer en sus promesas, profesamos y prometimos someternos a la palabra, someternos a la vida que Jesús nos pide. ¿Tendremos un 90% hoy? ¿Un 80%? ¿Un 60%? ¿O ya vamos más pasado de los 50%? O sea que ya vamos fallando. ¿A dónde estamos? Reflexionemos, mis hermanos, y tratemos de subir esa nota lo más cerca posible al 100%, que es lo que Dios requiere para que nosotros podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Llevar la cruz que Jesús nos pide, mis hermanos, es negarnos al deleite del mundo. Eso no es fácil, pero vale la pena. El premio de esos sacrificios, mis hermanos, el premio es una vida eterna en un lugar lleno de maravillas, nunca vistas en la tierra, mis hermanos. Yo no sé tú, hermano y amigo que me ves, si escuchas, pero yo sí quiero conocer ese nuevo mundo. Más bien, yo quiero vivir y compartirlo con todos ustedes algún día, mi querido hermano y amigo que me estás viendo. Anímate a seguir a Cristo. Niégate a los placeres. Es difícil, pero no imposible. Con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible. Te dejo, mi hermano. Hasta la próxima. Los amo. Bendiciones. Que Dios los guarde de todo mal, los proteja y los bendiga. Abrazos.